Muy buenas tardes, amados amigos, ministros, compañeros en el ministerio, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador, y a todas las demás personas, colaboradores de ministros, copastores, hermanos y hermanas presentes que trabajan en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. A todos los presentes y a todos los que están en diferentes países. Y un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, donde se encuentra en esta ocasión allá en Venezuela. Que las bendiciones de Cristo, la gloria del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y el entendimiento para comprender y el corazón para recibir la palabra del Señor. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra del Señor, la palabra correspondiente a este tiempo final. Amós capítulo 8, verso 11 en adelante dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Sino de oír la palabra de Jehová. E irán errando desde mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y buscamos en San Juan capítulo 6, verso 53 en adelante, donde dice: Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es de verdadera comida y mi sangre es de verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y los permita entenderla. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Parte de la vida eterna se requiere comer la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre del Hijo del Hombre. No es en forma literal, porque si no, nadie podría vivir eternamente. Ya Él vino, murió en la cruz del Calvario, derramó sangre, y nadie de los que vivieron aquel tiempo, literalmente, comió su carne ni bebió su sangre. Aunque los podían acusar en aquel tiempo de que lo habían sacado del sepulcro para comer su carne y beber su sangre. Y cuando la persona tiene vida eterna es porque ha recibido la vida de la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre y la vida de la sangre es el Espíritu Santo. El Espíritu es la vida de la sangre. Veamos en el libro de citas, la página 130, párrafo 1163. Dice: un día el Señor en una visión me enderezó y Él me dijo que la evidencia del Espíritu era los que podían recibir la palabra. Ni amor ni hablar en lenguas, ni amor ni hablando en lenguas, sino que es recibiendo la palabra. En la página 136, párrafo 12-14, para que veamos claro a qué se refiere. Porque todas las personas pueden decir: yo he recibido la palabra del Señor, yo tengo la Biblia, la creo. Eso está correcto. Pero eso no necesariamente significa que la persona ha recibido el Espíritu de Dios, que tiene la evidencia de haber recibido el Espíritu de Cristo. Página 136, párrafo 12-14, dice: ahora, esto no es ninguna evidencia del Espíritu Santo, lenguas. ¿Ven? Ustedes no pueden confiar en eso. No pueden confiar en el fruto del Espíritu, porque el primer fruto del Espíritu es el amor. Y la ciencia cristiana ejercita más amor que cualquier persona que conozco, y aún niegan a Jesucristo siendo divino. ¿Ven? Hay solo una evidencia del Espíritu Santo que conozco, y esa es una fe genuina en la palabra prometida para la hora. Y esa es una fe genuina en la palabra prometida de la hora. O sea que la evidencia de la persona a tener el Espíritu Santo es que tiene una fe genuina en la palabra para la edad en que está viviendo. Esos son los escogidos de cada edad, que son llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad que le corresponde, y forman esa parte del cuerpo místico de Cristo de edad en edad.
en la página 142, párrafo 12:73, dice: el Espíritu Santo es la palabra de Dios en ustedes, que se identifica al aceptar esa palabra. Fuera de eso no puede ser el Espíritu Santo. Página 159, párrafo 14 dice: no me interesa cuánto ustedes predican, cuán bien ustedes hacen esto y cuánto ustedes aman. Eso es una de las entradas al Espíritu. Usted no puede amar con su cuerpo, aman con su espíritu. Eso es una de las entradas. Y ustedes pueden amar y aún amar a Dios y todavía no estar bien. Ustedes pueden echar fuera demonios y predicar y hacer todas estas cosas y todavía no estar bien. Jesús dijo que muchos vendrán en ese día. Es la palabra la cual da el sí o el no. Y en la página 168, 1504, párrafo 1504 dice: yo he visto a paganos gritar y hablar en lenguas, y luego tomar sangre en una calavera humana e invocar al diablo. Así que en cuanto a las sensaciones y esas cosas, olvídese de eso. Lo que cuenta es su corazón y la palabra, y esta es Cristo. La vida de la sangre es el Espíritu Santo. Y la evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo es que recibe la palabra de la edad en que está viviendo. Porque la palabra es Cristo en forma de palabra. Así como Cristo en forma de carne, en llamado Jesús en su primera venida. Igual que la iglesia y Cristo son uno. Y el mismo Espíritu de Dios que estaba en Cristo, ahora está en su iglesia. Y está manifestándose del día de Pentecostés hacia acá en la reproducción de hijos e hijas de Dios a imagen de Cristo. Y pronto será a la semejanza de Cristo cuando recibamos el cuerpo nuevo, porque seremos como Él. Y ya en lo espiritual, los creyentes que han subido a la edad que corresponde a nuestro tiempo son como Él en el campo espiritual, con cuerpos angelicales, teofánicos, como estaba Cristo en el Antiguo Testamento en su cuerpo angelical. Y como estaba Cristo en su cuerpo físico y glorificado, estarán todos los creyentes en Él. Pero mientras tanto estamos como estaba Cristo antes de ser glorificado. Tan sencillo como eso. Es para los creyentes en Cristo que han recibido la palabra de su edad en cada tiempo, la cual ha venido conforme al orden correspondiente
para medir la palabra del Señor, que está prometida, la resurrección si murieron y la transformación si están vivos. Veamos en la página 168 y 169 del libro de las edades, donde nos dice en el penúltimo párrafo: dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿cómo el Espíritu habla a su iglesia? De edad en edad, eso es lo importante. Porque esa es la forma para su iglesia y cada miembro de su iglesia recibir la palabra de su edad. Recibir que la revelación de la palabra revelada para su edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota aquí que Jesús, por Espíritu, porque Él está en medio de su iglesia en el Espíritu Santo. Que recuerden que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20, y San Mateo capítulo 18, verso 20, dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Y si Él está, ha continuado hablando a las iglesias, como usando diferentes velos de carne que son los mensajeros correspondientes a cada etapa de su iglesia. Note aquí que Jesús, por recibirlo en cada edad, se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero de la iglesia verdadera. Ahora, lo que Dios tiene que decir en cada edad, a su iglesia lo recibe un mensajero, y ese mensajero lo habla al pueblo, ungido Él por el Espíritu Santo. Ese es el orden divino, sencillo. Él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera y a la falsa. O sea que el mensaje de Dios a través de ese mensajero es para todo el mundo. Y lo recibe el grupo de cada edad. Y ese viene a ser el grupo de la iglesia verdadera, formado por los creyentes en Cristo, en cada edad, que reciben la palabra para su edad, hablada por el Espíritu Santo a través del mensajero. De cada edad, palabra que se extiende a través del ministerio de los demás ministros que toman esa palabra y la pasan al pueblo. Y por eso es tan importante que la pasen pura al pueblo, para que ella haga aquello para lo cual Dios le envía, sin quitarle ni añadirle. Si en el tiempo de San Pablo y San Pedro hubieran tenido grabadoras o cámaras de televisión, hubieran tenido la palabra pura, y San Pablo no hubiera tenido tantos problemas con otros ministros que le quitaron y le añadieron a la palabra. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje,
Tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación ni tampoco están el grupo recibiendo su revelación colectiva. Pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Esa es la forma de venir la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo al pueblo a través de esa manifestación del Espíritu Santo a través del mensajero. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós, capítulo ¿qué? Capítulo 3, verso 8, o verso 7. Verso 7. Ahora no piense usted que esto siendo el caso es muy extraño, porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la indicación de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia y ellos, la gente de Macedonia, oirían lo que el Espíritu tenía que decirle por Pablo, mientras que la gente en Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o vosotros se los ha ido, o vosotros se los ha llegado. Si alguno se parece es profeta o es espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios, capítulo 14, versos 36 al 37. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento muere. Miren, porque los avivamientos de edad en edad, luego de algún tiempo mueren, y entonces Dios comienza otro desbaratamiento espiritual, otro avivamiento, y se abre una nueva edad. Cuando una persona le añade o le quita, está trayendo muerte al pueblo y responderá por eso. No son mensajeros de vida, son mensajeros de muerte los que hacen eso. Por eso es importante mantenerse en la palabra de Dios para el tiempo en que la persona vive. Es el mensaje que Dios da para su iglesia, para ese tiempo, para la edad que le corresponde a la persona. Algunos, en el tiempo de San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles quisieron vivir en el tiempo de Moisés. Pero había comenzado una nueva dispensación. El mensajero de dispensación es Jesucristo para la sexta dispensación, con el mensaje del Evangelio de la Gracia, y ese mensaje es el que tenían
que estará predicando sin tratar de meter al pueblo a la ley, sin tratar de meter al pueblo a cumplir los requisitos de la ley, como guardar el sábado y un sinnúmero de otros estatutos y leyes que corresponden a la dispensación de la ley. Nuestro sábado es Cristo y nuestra Pascua es Cristo, dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7. O sea que no se tienen que estar llevando a cabo sacrificios de animalitos, porque ya aquello era la sombra, el tipo y figura de Cristo y el sacrificio de Cristo. Y también el sábado es tipo de Cristo, que es nuestro descanso. A todos los trabajados y cargados y cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Eso está por San Mateo y ustedes buscan el resto. Cuánto cuidado debemos tener al oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro, y les advirtió que ni aun Pablo, ni aun él, Pablo, podía cambiar una palabra de la que había dado por revelación. Cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. No se le puede ni quitar ni añadir. El que le quite lo añada tiene problemas delante de Dios y le trae problemas al pueblo también. Ojalá que usted haya empezado a entenderlo. Página 227. Por el centro dice el mensaje cada edad individual tiene un incentivo para el creyente, animándole a ser un vencedor y así estar recompensado por el Señor. En esta edad el Espíritu está prometiendo el maná escondido y un nombre se grita en una piedrecita blanca. Ahora, siendo que cada uno de esos mensajes es dirigido al ángel mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad, como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles, estando sentados en 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Luego acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús a la gente de la novia de su día. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Así será con cada mensajero que ha permanecido fiel a la palabra de su hora y su edad. Como fue con los apóstoles, será con los mensajeros.
será como con San Pablo. A cada mensajero le toca presentar su grupo a Cristo. Por eso cuando el reverendo William Branham estuvo en el paraíso y se reunieron con él los creyentes de su edad, le dijeron: aquí ni comemos ni bebemos, ni dormimos, pero cuando regresemos a la tierra entonces comeremos. Y le fue dicho, cuando él quiso ver a Cristo: yo quiero ver a Jesús. Le dice él a los creyentes que allí estaban, y él le dice: él está más arriba. Y más arriba significaba más arriba de la sexta dimensión, que es el paraíso donde van los creyentes en Cristo. Estaba más arriba en la séptima dimensión. Pero él vendrá a ti y se pone contento y te juzgará. Ahí él no había pensado en que en la sexta dimensión van a ser juzgados los mensajeros de las edades. Y si tú entras, entraremos contigo nosotros. Y le pregunté: ¿y Pablo tiene que ser juzgado también? Le dice: Pablo también. Y el varón Branham dice: si Pablo entra, yo entraré también, porque yo he predicado lo que Pablo predicó. Así que hay un orden divino, aún para la resurrección y para la transformación también. En la página 265 nos dice: y le daré la estrella de la mañana. Yo soy la raíz y la idea de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta que el día esclarezca. Apocalipsis 22, 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recuerden que Apocalipsis capítulo 12, verso 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. Eso es el vencedor. Cristo es la estrella de la mañana. Y Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su pueblo, es la estrella resplandeciente de la mañana, la columna de fuego. Según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Vean cómo los saca del mundo y los coloca con Cristo, donde en su cuerpo místico de creyentes. Y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. O sea que Cristo es la estrella de la mañana, la luz del mundo, manifestado en cada mensajero, y eso lo hace el mensajero, la estrella de su edad. Y en la etapa de restauración de la iglesia va aumentando la luz en la iglesia
porque va aumentando la manifestación de Cristo a través de esos últimos mensajeros. Porque la luz para cada edad es la palabra prometida, hecha carne en el mensajero de la edad, alumbrando por medio de ese mensajero Cristo en el Espíritu Santo al pueblo y hablándole la palabra correspondiente a cada edad. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahora vemos cómo viene la luz de Dios a su pueblo en medio de ¿quién? De su iglesia. Y su iglesia va creciendo de edad en edad. Recuerden que la iglesia está compuesta por los hijos e hijas de Dios que han recibido a Cristo y han recibido la vida de Cristo, el Espíritu Santo, y de edad en edad va formándose cada etapa de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, y va creciendo de edad en edad ese cuerpo místico de Cristo, que es el templo espiritual de Cristo, donde está Cristo en el Espíritu Santo, hablando de edad en edad a través del mensajero correspondiente a cada edad. Y las diferentes edades de la iglesia corresponden al lugar santo, donde ha estado hablando Cristo en el Espíritu Santo por medio del mensajero de cada edad, donde están las 7 estrellas en la mano de Cristo, el Hijo del Hombre, que son los 7 mensajeros y que son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y después de eso, ¿a dónde se pasa? Se pasa al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de piedra angular, donde estará el Espíritu Santo manifestado de en medio de los 2 querubines de oro y en medio de los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías. Y la venida del Señor el día posterior será a su iglesia. ¿En qué etapa? No en la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, sino la edad de piedra angular. Así como la venida del Señor a su templo espiritual o templo físico que construyó Moisés fue para morar en el lugar santísimo en medio de los 2 querubines de oro. Y la venida del Señor a el templo que construyó Salomón fue para venir al lugar santísimo de ese templo y morar en medio de 2 querubines de oro y 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Este es el lugar de morada de Dios. Ese es el lugar que representa el lugar donde está la presencia de Dios, Dios en su trono. Ese es el lugar donde aparecerán los misterios de los 2 olivos, que serán enviados con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje final de Dios, para llevar y juntar a los escogidos de Dios. Por eso el reverendo William Branham quiso ir a Israel. Él sabía que tenía el ministerio de Elías en su 4ª manifestación y pensó que solamente Dios tendría 4 manifestaciones del ministerio de Elías. Por eso, en la última manifestación del ministerio de Elías es que se revelará a los judíos. Y el ministerio de Elías es un ministerio para restaurador. Restauró las tribus del norte que se habían apartado de Dios
y se habían ido a la idolatría y las restauró al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para el día postrero, Dios va a llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ahí estará el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Por eso el reverendo William Branham quiso ir a Israel e hizo bien en lo que quiso hacer, porque si él era la persona que tenía el cuarto ministerio de Elías y Dios iba a tener 4 manifestaciones del ministerio de Elías, a él le tocaba ir allá. Era una responsabilidad suya. Pero cuando está cerca, está en Egipto, ya en el Cairo, le dice el Señor, cuando esté en el aeropuerto, no vaya a Israel, no es el tiempo todavía. La maldad del amorreo no se ha cumplido todavía. Regrésate. Y entonces se fue para otra nación a predicar el evangelio, porque le fue prohibido ir a Israel. Recuerden que a Pablo, que quiso ir a Asia Menor o Asia Mayor, le fue prohibido también. Dios tiene un programa y no se aparta de su programa. Él sabe lo que está haciendo, Dios. Y Dios guía a los mensajeros de cada tiempo y los levanta en el territorio correspondiente al ministerio. Y si tiene que enviarlo a otro territorio, tiene su tiempo también. Por lo tanto, la bendición grande es estar en el territorio donde Dios tenga el ministerio de la hora en que uno está viviendo. En el continente, en el territorio donde corresponde ese ministerio. Y si se encuentra en otro territorio, pues que prende el internet o busque alguna forma o se reúna con los que se reúnen para escuchar la palabra de Dios para ese tiempo. Porque algunos de por conveniencia económica, de trabajo, ese por el estilo puede estar en otra nación. Pero hasta allá le puede llegar el mensaje si se conectan y también reciben por internet o por correo los mensajes, los folletos, las cintas también, todo, porque estamos en un tiempo que todo está globalizado. Y el mensaje final de Dios cubrirá toda la tierra. Por lo tanto, no habrá problemas en ese sentido. Podrán estar tranquilos y seguros escuchando la palabra del Señor donde se encuentren. Pero el territorio de acción será el territorio que corresponde a esa etapa. El continente, el territorio que le corresponde. Así fue de edad en edad y así será en el tiempo final. Pero de ahí se extiende siempre el mensaje para otras naciones. Recuerden que Romanos capítulo 8, verso 9 dice, y lo vamos a leer para que veamos mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, la vida de la sangre. Y así como estuvo aplicada la vida de la sangre ya en el Egipto, en las casas hebreas, la sangre del cordero fue aplicada en la puerta, en el dintel y los postes de la puerta de cada hogar para la preservación de la vida de los primogénitos.
los cuales tipifican también a los primogénitos del cuerpo místico de Cristo, los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales serían sellados con el Espíritu Santo, y así la vida de ellos prevalecería. Sería preservada la vida para ellos, vida eterna para los creyentes en Cristo. También el Cordero Pascual que sacrificó cada familia hebrea, cada padre de familia, luego fue colocado asado en fuego dentro del hogar. Y durante la noche, cuando pasó el ángel hiriendo a los primogénitos en Egipto, no entró a las casas de los hebreos que tenían la sangre aplicada en el linte de los botes, tenían la señal allí. Y la señal en el Nuevo Testamento, la señal de la sangre es el Espíritu Santo, donde está la señal de la sangre, el Espíritu Santo, que es la vida de la sangre. La muerte espiritual no entra, no puede entrar. Y luego, la gran tribulación tampoco les hará daño, porque van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y esos que murieron, pues van a ser resucitados en cuerpos eternos y glorificados como el de Cristo, y llevados con Cristo también a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Nos reuniremos todos cuando ellos resuciten, y nosotros cuando los veamos seremos transformados y estaremos aquí de 30 a 40 días, como Cristo estuvo unos 40 días apareciendo a sus discípulos luego que resucitó, y luego subió al cielo, y así también nos iremos con Cristo al cielo. Vean, hubo intervención de ángeles allí también. Recuerden que en la tumba de Jesús estaban 2 ángeles, y cuando Cristo subió al cielo aparecieron los ángeles también para hablar con los discípulos. O sea que habrá una manifestación de ángeles grande en el día posterior en el cuerpo místico de Cristo. El reverendo William Branham dijo: cuando vemos a Gabriel, algo grande está por suceder. Así como fue en tiempos pasados, algo grande, porque es uno de los ángeles de la diestra de Dios, del poder de Dios. Gabriel y Miguel trabajan en mutuo acuerdo en el programa de Dios. Estamos en el tiempo más importante del programa divino. Por eso ustedes van a estar viendo cosas que ustedes no sabrán cómo sucederán, pero sabrán que Dios está obrando. Cosas que serían imposibles en el tiempo de San Pablo, de San Pedro y de cada uno de los mensajeros pasados, como en el tiempo del reverendo William Branham, que muchas cosas fueron imposibles para ser hechas. ¿Por qué? Porque no eran para su tiempo. Vean también el caso de la visión que él tuvo de una gran carpa catedral donde estará la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo, y estará el ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y aún va a estar el reverendo William Branham, y no solamente él, sino los mensajeros de las diferentes edades con sus grupos, porque vienen para reunirse con nosotros, para luego ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Habrá una reunión grande y será de jóvenes, porque vamos a ser transformados y todos vamos a ser jóvenes, como los que resultarán serán jóvenes también, de 18 a 21 años de edad. Y Cristo, de 18 a 21 años de edad, en apariencia también. Es que en el cuerpo glorificado la persona no se pone vieja.
y en el cuerpo angelical tampoco. O sea que una bendición grande viene para los creyentes en Cristo. Este mundo va a ser estremecido grandemente por Cristo. Y cuando venga la apertura, ahí lo que fue visto que el reverendo William Branham manifestado de parte de Dios, que fue visto manifestado en toda su plenitud, Cristo, pero temporal, por un tiempo, será manifestado en toda su plenitud cuando venga la apertura. Por lo tanto, sabemos que vendrá una apertura, pero esa es la señal del fin. Esa es la señal para la iglesia de que de un momento a otro luego vendrá la manifestación de Dios en toda su plenitud. Cristo en el Espíritu Santo de manifestar en toda su plenitud en medio de su iglesia en la edad que corresponde a este tiempo final y en la forma que corresponde a este tiempo final. Y la visión de la carpa se hará una realidad. Si fuera para el tiempo de San Pablo, sería San Pablo el que le tocaba hacer cumplir la visión de la carpa. Y él construía carpa, así que era fácil para él. Si hubiera sido para el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo mensajero, al mensajero del tiempo en que fuera para el cumplimiento de esa visión de la carpa, tenía él que con su grupo llevar a cabo ese proyecto divino. Recuerden que esa visión es un proyecto divino. Como le fue mostrado a Moisés, el proyecto de la construcción del tabernáculo, y él tenía que llevarlo a cabo con el pueblo de su tiempo y con los constructores de su tiempo. Y el templo en Jerusalén tenía que ser construido por instrumento que Dios tenía para ese tiempo, que era Salomón. David quiso hacerlo porque amaba a Dios y tenía la revelación para la construcción del templo. Y le fue dicho, no, tú no, porque has derramado mucha sangre. Todo lo que había almacenado, oro, plata, hierro, madera, piedras. Entonces no se puso celoso y lo pasó a Salomón y le dijo, hijo, lleva a cabo este proyecto. Le entregó los planos, le dijo, por el dedo de Dios fueron trazados estos planos. Anímate, sé valiente, anímate y lleva a cabo este proyecto divino. Lo llevó a cabo, lo dedicó a Dios y vino la presencia de Dios al templo. Así como sucedió en el tiempo de Moisés, que vino la presencia de Dios al templo o tabernáculo que construyó Moisés. Así también vendrá la presencia de Dios al cumplimiento de la visión de la carpa, en la parte física y en la parte espiritual, al templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. O sea que la visión de la carpa tiene la tipificación espiritual y la física también. La espiritual, pues la iglesia es el templo espiritual. Esa gran carpa catedral es la iglesia del Señor. Pero en lo físico es un edificio, dice el reverendo William Branham, que parecía una gran carpa o una catedral, un edificio. O sea, tenía características de un edificio y tenía características de una carpa. Así es que, y dice, con el cumplimiento de esa visión, vendrá una manifestación grande. La tercera etapa que menciona el reverendo William Branham, en donde lo que vimos en parte que el reverendo William Branham será manifestado en toda su plenitud.
la mitad de la página 471 del libro de sellos, dice: en esto la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión y parecía una carpa o una especie de catedral. Lo primero, que no era de Reverendo William Branham, lo llevó a un lugar donde ya se estaban llevando a cabo actividades. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, porque en un edificio grande, un cuartito se ve pequeñito. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo: te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Miren dónde está prometida que la tercera etapa va a ser manifestada. En un cuartito que estará en una gran carpa catedral. Y ahí en el Cañón Sabino él me dijo: esta es la tercera etapa. Lo que le dijo en el Cañón Sabino, que fue cuando tomó la espada, recibió la espada. Aquí lo dice en la página anterior, dice, página 470, dice: en ese momento la voz rodó por todo el cañón e hizo rodar las piedras y dijo: esta es la espada de los reyes. Eso fue cuando le cayó en la mano la espada. Entonces sería otra cosa. Entonces volví en mí. O sea, volví en sí, volví en él. O sea, que despertó a la realidad, salió de la visión. Ahora, si hubiera dicho la espada de un rey, entonces sería otra cosa. Pero dijo la espada de los reyes. Hay un solo rey, ese es Dios. Él tiene una sola espada, su palabra, por la cual yo vivo. Que Dios me ayude a traer su santa vestidura y con su palabra abierta aquí. Es la palabra. Amén. ¿Qué es la espada del rey? La palabra. Y él dice en la página 471, aquí mismo en la página 470 sigue diciendo, párrafo 131, oh, qué día en el cual vivimos, qué grande cosa. Ahora pueden ver el misterio y el secreto. Cuando esto fue, algo vino y dijo, no temas. Ahora, yo no oí ninguna voz, pero algo como por dentro. Tengo que decirles la verdad, así como sucedió. Algo vino y dijo, no temas, porque esta es la tercera etapa. ¿Ustedes recuerdan de la tercera etapa? Me dijo, has tenido tantos imitadores por causa de esto que has tratado de explicar, pero nunca tratas de explicar esto. ¿Cuántos se acuerdan de la visión?
Eso ya hace como 7 años. Me dijo, no trates de explicar esto. Esta es la tercera etapa, pero te encontraré allí dentro. Correcto. Y esa tercera etapa, ¿dónde va a cumplirse? En una gran carpa catedral. Si fuera para el tiempo de San Pablo, el hermano Abraham tenía que ir al tiempo de San Pablo para estar allí como invitado de honor de San Pablo. Vamos a leer en otro lugar. Página 479. Al final dice, santifícalos en tu palabra, concédelo, Señor. Luego, Señor, ruego que me ayudes. Estoy comenzando a decaer. Sé que mis días sobre la tierra ya no pueden ser muchos. Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá a los ríos y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y lleve la verdad, y que lleve la verdad. Concédelo, Señor. Mientras llegue ese momento, ayúdame a ser honesto, ayúdame a ser fuerte, sabio y valeroso. Ayuda a mi iglesia. Bendícenos aquí juntos. Ahora, la espada, él dice que la va a entregar a otro. La va a entregar a otro, así como pasó de San Pablo al segundo mensajero, del segundo mensajero al tercero al cuarto, del cuarto al quinto, del quinto al sexto, del sexto al séptimo, y del séptimo pasará al que le toque la labor del trabajo que está relacionado a la construcción y función de la gran carpa catedral. Ahí estará la espada del rey, la palabra, y por consiguiente ahí estará el Espíritu Santo, y la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso, por la palabra es que ocurrirán las cosas que están prometidas, las cuales vimos reflejadas, manifestadas en el reverendo William Branham temporalmente, que habló la palabra y las cosas acontecerían. Hay muchos lugares más que podríamos mostrar, pero yo creo que hasta aquí está bueno por hoy. Estamos comiendo alimento espiritual. La palabra del Señor era para nuestro tiempo, y la palabra es Cristo en forma de palabra. El verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos. Si no coméis la carne del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cristo dijo, aunque esté muerto, vivirá. Porque para los creyentes en Cristo la muerte, que le llaman la muerte, es ir a descansar, porque ha trabajado mucho en la tierra y se tiene que ir a descansar. Se tiene que ir a descansar a la sexta dimensión. El creyente, cuando termina sus días aquí en la tierra,
Muchos quisieran irse, pero después miran de allá para acá y desearían estar acá con nosotros de nuevo. Pero ya no pueden hacer nada y no pueden trabajar, porque ya el trabajo es mientras están aquí en la tierra. Las personas cuando están descansando no están trabajando. Regresan de su trabajo a descansar en su casa, a comer, bañarse, comer y dormir para al otro día volver al trabajo. Algunas veces nos sentimos un poco agotados y desearíamos ir a descansar allá, pero después no puede regresar acá, sino hasta la resurrección. Pero cuando uno entiende estas cosas que corresponden al día postrero, más bien lo que queremos es que Dios nos fortalezca para seguir adelante hasta nuestra transformación. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo la palabra del Señor correspondiente a este tiempo final, sabiendo que es en el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo, monte de Sión espiritual, donde vendrá el tercer reto. Eso está por la página 186 a la 190 del libro de las edades. Y será un reto como el que hizo Elías en el monte Carmelo y como el de Jesús en el monte de la transfiguración. Y ahí nos detenemos y continuaremos mañana, Dios mediante, en el tema: si el hombre muriere, volverá a vivir. Ya sabemos la respuesta, conforme a las Escrituras. Así es que Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga a todos.